Bueno, buenos días. Buenos días. Quiero comenzar diciendo gloria a Dios. 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 Y todo esto, gloria a Dios. Y esto es para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Es precioso, hermanos. Es precioso poder estar aquí con ustedes. Les mando un saludo de Sandy. Amaneció enferma. Algo como que le cayó mal y pues no le cayó bien a su estómago. Y yo pienso también es que venir uno de Guadalajara para acá, la altura, el clima, pero estamos contentos de estar aquí, muy contentos, y queremos darle la gloria a Dios. Es hermoso ver caras nuevas y todas las caras que están aquí. Es precioso ver, y para la gloria de Dios, cómo muchos de ustedes han perseverado. Es precioso también por fe, como veníamos del tema ahorita del Salmo 67, y es por fe y para la gloria de Dios, ver a algunos, si pudiéramos verlos en el cielo, alabando a Dios. Eso para mí es maravilloso, eso es genial. Y hoy voy a estar tocando un tema que lo he titulado Sendas Dios hará. Sendas Dios hará. Y acabamos de cantar esa alabanza, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes en nuestras vidas hemos llegado a momentos en los cuales no sabemos qué hacer. ¿Qué hago ahora? Esta situación está fuera de mi control. Y esa situación en la cual algunas veces nos hemos encontrado, o quizá alguien hoy se encuentra, la vamos a llamar la experiencia del Mar Rojo. ¿Ok? Para que me entiendan el mensaje de hoy, basado en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, y la vamos a llamar la experiencia del Mar Rojo, donde tú llegas a una situación en la cual, ¿y ahora qué hago? Bueno, nosotros, para aquellos que no tienen mucho tiempo en la iglesia, experimentamos muchas experiencias del Mar Rojo desde que comenzó la iglesia. Primeramente llegamos a Cabo San Lucas y así no conocíamos a nadie. Señor, queremos que tu nombre sea conocido aquí. ¿Y qué hacemos? Porque llegamos al final de la tierra, ahí al arco, ahí se acabó la tierra. Señor, ¿qué hacemos? Sin embargo, el Señor abrió sendas. Entonces nos permitió rentar un cuartito en el salón de conferencias en Plaza Las Glorias. No sé si alguien de los que están aquí tuvo la oportunidad de reunirse con nosotros. Rafa, Andrea, sí, también el Dani, Consuelo. Y resulta que era un cuartito y lo rentábamos por 4 horas el domingo. Pero entonces la iglesia fue creciendo y ya no cabíamos en el cuartito. Entonces rentamos otro cuartito un poco más grande. Y de pronto un día nos dicen, vendieron el hotel. Se llamaba Plaza Las Glorias, hoy se llama, ¿cómo se llama? El Tesoro. ¿Sí se ubican? El Tesoro. Y lo vendieron, bueno, y nosotros no lo compramos, ni lo podíamos comprar. Entonces tienen 4 a 6 semanas para salir. Ok, bueno, 4 o 6 semanas. De pronto en la segunda semana llegan trabajadores, había un polvero, taladros, o sea, como quien dice, fuera, sí, exacto. Señor, ¿qué hacemos? No teníamos dónde ir.
Y de pronto viene el hermano Rafa y nos dice, mira, están rentando un local en el Golden Palace, ¿verdad? Se llama el Golden Palace. Y bueno, rentamos allí. Pero teníamos unos vecinos muy malos vecinos. Nos hicieron muchas cosas feas para que nosotros no fuéramos. Y nosotros orábamos, porque era un lugar donde hacían cosas muy malas. Y orábamos, Señor, cámbiales el corazón, Señor, si es tu voluntad, pues hasta tú los puedes mover de aquí. Un día llegamos a la iglesia y ya se habían movido, se habían ido. ¿Recuerdan? Bueno, sí, Dani, recuerda. Ay, caray, ¿qué pasó? Y sabíamos que no fue el rapto. No fue el rapto. Entonces, se fueron. No podían pagar la renta y se fueron. Entonces, nuestro salón se llenó otra vez. Y entonces hablamos con la administradora y le dijimos, ¿podemos rentar el salón de los que eran malos vecinos? Sí. Entonces, pero la renta se duplicó. Pero el Señor fue proveyendo. Entonces nosotros llegamos al punto en que no podemos pagar tanta renta y nos vamos a quedar sin nada. Señor, ¿qué hacemos? De pronto, a través del hermano Rafa, nos mostraron este terreno y hablamos con el dueño y él quería una cantidad, pero nosotros no la teníamos. Pero le dijimos sí, lo queremos comprar. Teníamos paz de Dios. Pero nos lo baja, porque eran de $100,000 entonces le pedimos 80, ¿verdad? Y que va diciendo que sí, pero no teníamos $80,000. Y, Señor, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije a la congregación, porque alguien me dijo, podemos vender tamales, vendan tamales, podemos vender ropa usada, vendan ropa usada, vendan todo lo que es legal. Les dije yo, para no meter, todo lo que es legal lo pueden vender. Pero entonces, a la semana siguiente nos dice el dueño, es que hay un problema. Ya alguien puso un depósito para comprar el terreno y ya firmó un contrato. ¿Para qué nos dijo? ¿Para qué nos lo ofreció? Pero este señor no tiene para pagarme. Entonces, Señor, ¿qué hacemos? El Señor nos dio una idea. Le dijimos al dueño, mire, dígale a esa persona que si se lo puede comprar, pues bueno, esto no va a ser para nosotros, no va a ser para la obra de Dios. Pues que se lo compre, que se lo pague. Pero si de pronto él no puede, ¿por qué no le regresa a usted el dinero más $500 y rompan el contrato? Si él quiere. Y nosotros orando, Señor, que se haga tu voluntad. Y a los 3 días habló Rafa con el Señor. ¿Qué pasó? Ya rompimos el contrato. El Señor abrió sendas para que este terreno se usara para la gloria de Dios. Entonces luego le dice el dueño, el que era el dueño, yo no sé por qué se lo vendí tan barato. ¿Recuerdan, Rafa? Y Rafa le dijo, yo sí sé. Y el propósito, la razón fue porque este terreno es para la gloria de Dios. No para un hotel, no para un restaurante o un negocio, es para la gloria de Dios. Y por eso yo quise comenzar diciendo, gloria a Dios. ¿Podrían ustedes repetir conmigo, gloria a Dios? Porque esto es obra de Dios. Y se puede ver, se puede notar, se puede ver en familias transformadas. Y esa es parte de la obra de Dios. El tema de hoy está basado básicamente en el libro de Éxodo, capítulo 14. No lo vamos a leer todo por cuestión del tiempo, pero sí me quiero enfocar en una porción de los versículos 5 en adelante. Y quiero darles también primeramente un trasfondo de lo que vamos a estar hablando, del 5 al 14. Y básicamente van a ser
2 puntos. El primero es los preparativos. Los preparativos para esa experiencia del Mar Rojo. ¿Qué hizo Dios antes de llevar a su pueblo al Mar Rojo o a esa experiencia? ¿Qué hacemos? Y el segundo es la respuesta. Pero vamos a ver la respuesta del pueblo de Dios, vamos a ver la respuesta de Moisés y vamos a ver también la respuesta de, de los israelitas, del pueblo de Dios, ¿sí? Moisés, la respuesta de Dios. ¿Cómo obró Dios? Entonces, cuando ustedes estén en una experiencia del Mar Rojo, que no saben qué hacer, la pregunta no es ¿por qué me está pasando esto? Esa es la pregunta que por lo general nos hacemos, o yo soy el único. Cuando estamos en una experiencia fea, mala, inalcanzable, ¿por qué me está pasando eso? Es lo típico, ¿es así o no? Bueno, varios se pueden identificar conmigo. Esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es ¿cómo voy yo a reaccionar a esa experiencia? Y eso es lo que Dios mira. Y vamos a ver cómo a través del pasaje de hoy, cómo el pueblo se hizo ese, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí, hasta esta experiencia donde nos van a matar? Entonces, como antecedente o preparativos a esa experiencia, quiero recordarles a ustedes, especialmente en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo, el trasfondo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Estamos ahí, bien. Estamos en número 4. Dios envió a José y su familia a Egipto. Y yo sé que ustedes conocen muy bien la historia. Y José, que llegó antes que Moisés, José tuvo muchas experiencias del Mar Rojo, vamos a llamarle así. Primeramente, sus amados hermanos lo querían matar. Esa es una experiencia del Mar Rojo. Sus amados hermanos tenían envidia en contra de él. Sus amados hermanos lo abandonaron, lo traicionaron, lo vendieron. ¿Cómo se sienten ustedes si su hermano o su hermana te vende? Totalmente rechazado, ¿verdad? ¿Cómo lo acusaron falsamente a José? Allí con la esposa de Potifar. Esa es una experiencia del Mar Rojo. Cómo fue encarcelado. Y muchas más otras experiencias. Entonces, estaba ya el pueblo de Dios en Egipto. ¿Por qué llegaron a Egipto? Porque Dios los llevó allí. ¿Por qué? Porque había hambre. No tenían para comer. Y Dios preparó a José. Llegó primero y luego Dios usó a José para salvar a la familia, que no muriera de hambre. Dios estaba preparando todo para la experiencia del Mar Rojo. Faraón, luego vino otro faraón. El faraón al principio, el faraón que había era muy amigable con la familia de Moisés, de José primeramente, y Moisés, cómo los acobijó. Pero luego vino otro faraón, muy malo, y empezó a ver que el pueblo israelita estaba creciendo y prosperando. Entonces se puso nervioso, hasta tal grado que dijo, bueno, le voy a poner trabajos durísimos para ver si dejan de tener hijos. Y resulta que los israelitas continuaban creciendo, Dios los continuaba bendiciendo. Entonces hasta tal grado que decidió mandar a matar a todos los bebés menores de 2 años. Una gran persecución. Dice en el capítulo 2 de Éxodo, y esto todavía es como historial de por qué los llevó, los preparativos para llevarlos a la experiencia del Mar Rojo, en el libro de Éxodo 2:25. En ese momento, dicen las Escrituras, miró desde lo alto a los hijos de Israel, Dios, y supo que ya había llegado el momento para actuar. Dios actuaría en el momento preciso, no antes, no después. Y así es nuestro Dios. Ahora vamos en la 5. Entonces, Dios preparó el escenario
No solamente el escenario, sino que también preparó a Moisés para esta experiencia del Mar Rojo. Dios eligió a Moisés y sabemos acerca de la vida de Moisés como Dios. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, se imaginaría que Dios iba a poner a un bebé en una canastita en el río Nilo? A ver, mamás, ¿cuántas de ustedes pondrían a su canastita allí en un río? Solamente Dios hace ese tipo de obras, de cosas. Y luego Moisés, cuando nació, dice la palabra que un niño precioso, hermoso, dice la Biblia. Y se convirtió en el hijo adoptivo del faraón. O sea, cayó en la familia, en la élite, vamos a llamarle así. Y podrían ustedes imaginarse que ya luego, después de que fue creciendo, Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita y lo mató. Y dice la palabra de Dios que huyó por 40 años. Pero esos 40 años fueron 40 años de preparación. Así lo podemos mirar. Dios estaba preparando a Moisés por 40 años. ¿Cuántos de ustedes quisieran recibir preparación por 40 años? No, hoy en día eso nadie lo quiere. Hoy en día yo he escuchado pastores que quieren ir al seminario 8 días y ya ser pastor. Instantáneo, como si fuera en microondas. No, así no es. 40 años. Y luego Dios le habló a Moisés en una zarza ardiente y ya tenía 80 años. Moisés, Dios le habló, tenía 80 años. ¿Cuántos años tienes tú? No me digas. Pero a la edad de 80 años, ok, ya está listo. Y yo recuerdo, hay personas que me han dicho, no, es que yo ya tengo 25. Es que yo ya tengo 45. No, a la edad de 80 años Dios lo llamó. Y Dios le dijo, yo estoy contigo. Oye, y si me pregunta Faraón que quién te mandó, dile, el yo soy te mandó. ¿Ok? Llega el Faraón, ¿quién te mandó? El yo soy. Pero el Faraón no entendió. El Faraón no entendió que cuando Moisés le dijo el yo soy, él estaba diciendo, yo soy el Todopoderoso. Yo no soy cualquiera. Yo soy el Dios creador del universo. Ese te mandó. Yo soy el que gobierna todo lo que existe. El sol, la luna, los planetas, todo lo que existe. Yo soy. Ese fue el que le mandó a él. Vamos en la 6. Entonces ahora estaba Moisés completamente preparado para ir a esa misión con el mensaje de deja ir a mi pueblo. Deja salir a mi pueblo de la esclavitud. Ya no abuses más de mi pueblo, en otras palabras. La 7. Después de esa última, entonces Dios le mandó plagas. Y es interesante, si ustedes miran en sus Biblias, cada plaga representa algo que era muy particular de los egipcios o dioses de ellos, como el sapo, las langostas, cosas que ellos eran muy importantes para ellos. Y Dios utilizó todo eso para ver si el faraón doblaba su corazón. Pero no lo hizo. Vamos a la 8. Entonces, el faraón, en la última plaga, que fue la matanza de los primogénitos de toda la familia, de aquellos que no tenían el marco de la puerta pintado con sangre, ¿recuerdan? Estoy seguro que ustedes lo conocen muy bien esa historia. Y entonces finalmente déjanlos ir. Y yo me imagino que quizás déjenlos ir, pero como que no estaba muy convencido. Y no lo estaba. Estaba enojado, sí, pero no estaba convencido. Los dejó ir. Luego se arrepintió y comenzó a perseguirlos. Y entonces llega el pueblo de Dios a esa experiencia del Mar Rojo. Ahora, hay algo interesante. Venían siguiéndolos. Vamos a imaginarlos como si fuera más o menos aquí. Llegaron aquí a San Lucas. Entonces ya venían bajando por Todos Santos, venían bajando por los barriles, venían bajando por la sierra. Y los iban acorralando. No, pues, ¿qué piensa uno? ¿Me van a matar? ¿Me van a matar? Y allá el mar. No había escapatoria.
geográficamente donde ellos estaban, dice los geógrafos que habían dos grandes cordilleras, dos colinas, grandes, rocosas y ásperas. No podían escapar ni a izquierda ni a derecha. Estaban totalmente acorralados. Entonces, vamos a la 10. Vamos a ver ahora la respuesta de los israelitas. Versículos 10 al 12. Ahí lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, pero por favor síguelo en tu Biblia para que mires que él prácticamente lo mismo en diferentes palabras. Dice así en el versículo 10, capítulo 14 de Éxodo. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor, versículo 11, y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Wow, paremos de ahí. Imagínense ustedes, el pueblo de Dios. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Dios? Ellos temieron en gran manera. Entonces tuvieron miedo. No solamente tuvieron miedo, sino que se quejaron. Pero en realidad, ¿contra quién se estaban quejando? Si era a Moisés, pero era contra Dios que se estaban quejando. Y piensen ustedes, cuando nosotros, cualquiera de ustedes o yo, nos encontremos en una experiencia del Mar Rojo y que Dios nos lleva a ese momento, a esas circunstancias, nosotros nos quejamos, le estamos reclamando a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. No quiero decir tampoco que seamos tan irónicos, por decirlo de alguna forma, que nos riamos de eso. No, hay que tomarlo en serio, pero hay que reconocer que es porque Dios te llevó allí. Pero déjenme decirle algo, y yo sé, porque conozco a algunos de ustedes, que muchos de ustedes, y yo creo que todos y cada uno de nosotros, hemos enfrentado experiencias del Mar Rojo. ¿Es así o no? Que levante la mano aquel que no haya tenido una experiencia del Mar Rojo. Yo pienso que si somos honestos, todos la hemos tenido. Pero miren, hay algo precioso. Ese Dios que te llevó a esa experiencia en la cual tú dices: ¿qué hago? No sé qué hacer. Es un momento muy crítico. Y el enemigo puede ponerte ideas malas. Y por eso tú te tienes que agarrar del Señor. Y ese Señor, ese Dios que te trajo allí, te va a sacar de allí. ¿Amén? ¿Tú lo crees? Te va a sacar de allí. A Moisés lo sacó de allí. A José, antes de Moisés, lo sacó de allí. Y en el Nuevo Testamento podemos leer una y otra historia, cómo Dios lo sacó de una situación. Ahora, si Dios no te saca, no te preocupes. No te preocupes. Él sabe lo que Él está haciendo. Y quizás ni tú ni yo lo entendamos en este momento. Él sí lo entiende. Y su plan se va a cumplir. Y el plan de Dios se estaba cumpliendo. No era el plan de Faraón. El plan de Faraón era eliminarlos. ¿Cuántos años no han tratado? Bueno, desde aquel tiempo han tratado de eliminar a la nación de Dios, a los israelitas. ¿Han podido? ¿Podrán? Claro que no. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Dios está con nosotros. ¿Está Dios contigo? Si Dios está contigo, di amén. Dios está conmigo. Y me ha llevado a situaciones del Mar Rojo. Y de allí, de esas situaciones en que Él me ha permitido estar, también me ha sacado. Gloria a Dios. Entonces el pueblo de Dios tuvo miedo y se quejó. Se quejó. ¿Por qué? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Acaso no era mejor morir en Egipto? ¿Acaso en realidad lo que le estaban diciendo, si lo aplicáramos a nuestras vidas hoy en día? Y yo he platicado con muchas personas que me han dicho: yo ganaba más cuando no era cristiano. ¿Alguien ha escuchado? Yo ganaba más. Yo tenía más amigos cuando no era cristiano.
Yo, cuando no era cristiano. Y entonces se ponen a comparar las cosas del mundo con las cosas de Dios y no son compatibles. Es como el aceite y el agua, no son compatibles. Por muy bueno que sea en el pasado, eso es temporal. Y por muy malo que sea el presente, el sufrimiento actual es nada comparado con la gloria venidera. Amén. Es nada comparado con la gloria venidera, hermanos. Y nosotros hemos tenido amigos que en el lecho de muerte, muriendo de cáncer, decía uno de ellos, yo quiero que mi cuarto en el hospital sea un altar agradable a Dios. Y me quiero morir compartiendo el Evangelio. Yo recuerdo cuando a nuestra hija se le colapsó un pulmón y la llevamos a la ciudad de La Paz. Ella estaba pequeña, bueno, todavía tenía 12 años. Mi memoria es muy buena, pero no recuerdo detalles. Y estuvimos 21 días en el Salvatierra de La Paz. No, casi comenzamos una iglesia allí. Hasta el grado que la trabajadora social me mandó a llamar a la oficina. A ver, ¿cómo te sientes tú cuando el principal de la escuela, oye, ven a mi oficina? Ahí voy yo a la oficina y me dice, ¿ustedes me podrían hacer un favor? Sí, ¿cómo no? Claro. Yo pensé que me iban a correr del hospital. Pero me dice, ¿ustedes podrían hablarle de Dios a la familia de la niña del cuarto que está al frente? Claro que sí, claro. O sea, el Señor abrió puertas. El Señor está con nosotros. Estamos en la 10. Sí, ya leímos esa. En la 11. Entonces, pánico y miedo. Eso fue lo que el pueblo de Dios tuvo. Miedo y se quejó. Miedo y quejas. Y yo pienso que yo tengo amigos que son quejones, pero profesionales, muy buenos quejones, pero no hacen nada. Pero bueno, sí hacen, se quejan. Entonces, una situación muy complicada. Vamos a ver la respuesta de Moisés. Entonces, el pueblo se quejó, tuvo miedo y se quejó. Moisés, estamos en la 12, dice en el versículo 13 y 14, pero Moisés les dijo, escúchenme bien por favor, no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. 14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense quietos. Totalmente lo contrario. Ahora, ¿es fácil quedarse uno quieto cuando está enfrente de una situación imposible? Bueno, para mí es difícil. Yo sé que ustedes son muy espirituales y ya han tenido muy buena enseñanza bíblica. Pero quédense quietos, no tengan miedo. No tengan miedo. Cuando uno tiene miedo, el enemigo hace y deshace contigo. Él hace lo que quiera contigo. Cuando tú tienes miedo, tú no estás confiando en el Todopoderoso. Cuando tú tienes miedo, estás confiando más en ti mismo y estás confiando en alguien que ni puede ni mover un pie. Esa es nuestra confianza en nosotros mismos, no podemos hacer nada. Entonces, no tengan miedo, les dijo Moisés. Esa fue la respuesta de Moisés. Vamos a la 13. En el Salmo 56, si lo buscamos por favor, 56, versículo 3 y 4, quiero leer algo hermoso. Dice el salmista, y espero que esto te ayude a ti y a mí. El Salmo 56, versículo 3. Dice el salmista, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Dice allí, versículo 4, alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Versículo 9, vamos saltando al 9. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Eso, amén, es lo que yo digo también, amén, Dios está de mi lado. Entonces, en ti pondré mi confianza. Acabamos de leer en el versículo 3. Cuando uno deposita la confianza en Dios,
podemos respirar más tranquilamente. El problema no es tuyo. El problema es bueno, no es problema, pero porque pues Él tiene todo el poder. Pero la ponemos al lado de Dios, en las manos de Dios, y Él va a obrar. Entonces, en ti pondré mi confianza. Y Dios está a mi lado. Pero ¿cómo sabemos nosotros que Dios está a mi lado? Porque Él lo dice en su palabra. Nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Ahí está. Eso está en Josué, capítulo 1. Y en varios otros lugares. En Hebreos 5, en la segunda parte del capítulo 13, versículo 5 de Hebreos. Nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces no estás solo. Yo pensé que cuando murió mi primera esposa, me quedé solo. Y eso es mentiras. Yo no lo entendía, pero era mentiras. No estaba solo, el Señor estaba conmigo. Y el Señor hoy en día está conmigo. Vamos a la 14. Entonces David tomó una decisión. Él decidió. Porque David pasó muchas experiencias del Mar Rojo. David, en el Antiguo Testamento también. Llegó momentos en que ya lo iban a matar. Lo persiguieron por 10 años, dice la palabra. ¿Y cuántos de ustedes les encantaría tener a alguien que los persiga por 10 años? A mí ni por 10 segundos que me persigan, ¿verdad? Entonces a él lo persiguieron hasta el punto de que pues casi lo matan. Sin embargo, él decidió. Confiar en Dios es una decisión. Tú decides, o confías en ti o confías en Él. Es una decisión que tenemos que hacer cada día. Entonces, y David también decidió pasar del miedo a la fe. Señor, yo no sé cómo, pero tú me vas a proteger. Y así es. Así es como Dios obra. Su enfoque era Él, su enfoque no era su problema. Y ahorita vamos a ver lo que pasa cuando nos enfocamos más en el problema. Entonces, ¿qué clase de Dios? ¿Qué tanto conoces tú a Dios que cuando te encuentras en una situación del Mar Rojo, tú puedas decir, en ti confiaré? Tú permitiste que llegara hasta aquí y tú me sacarás de aquí. Para eso hay que tener madurez con el Señor, hay que tener fe. Y el único que nos da la fe es Él. Amén, es Él. Y Moisés también les ordenó que confiaran en Él. Capítulo 14 de Éxodo, versículo 14. Solo quédense quietos y observen. Quédense quietos y observen. En este momento les está diciendo quédense quietos. Más adelantito, muévete, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de órdenes. Y hay momentos en que nos puede decir, quédate quieto. Y nos lleva, eso es interesante, nos lleva a esa situación del Mar Rojo, aquí. ¿Y por qué? Yo quiero tener todita tu atención. A ver si cuando alguien está parado en un precipicio y se pone a bailar. No. El Señor quiere tener toda tu atención. El Señor quiere tener toda mi atención. Entonces el Señor mismo peleará por ustedes. Vamos a la 16. Y en los últimos años, estaba yo pensando en algo, se ha visto todo tipo de playeras, de escrituras en las playeras. Y hay una playera que, no sé si ustedes lo han visto, que dicen, mantén la calma. Algunas dicen, habla español. O mantén la calma y confía en ti mismo. Esos son aquellos que confían en sí mismo. Pero otros, mantén la calma y lávate las manos. Mantén la calma y come chocolate. O mantén la calma, etc. Bueno, no sé si ustedes sabían que esa es una expresión que viene de la Gran Bretaña en el 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban con temor de que iban a atacar a las principales ciudades. Y entonces mandaron a sacar este cartel: mantén la calma y continúa caminando. Tú mantén la calma. Oye, que explotó una bomba, mantén la calma y sigue luchando. Tú no pierdas el enfoque. De ahí, esa expresión en realidad viene del Salmo 46, versículo 10. Es interesante, porque dice en el Salmo 46, 10,
mantén la calma. Dice, mantén la calma y observa al Señor luchar por ti. En otras palabras, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Es lo que está diciendo aquí el salmista. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Yo recuerdo en una ocasión allá en la iglesia de Guadalajara, estábamos comenzando la iglesia y viene un hermano y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Bueno, cuando le dicen al pastor, quiero hablar con usted, nos viene, ¿verdad, Carlos? A mí, Arturo, ¿qué me irá a decir? Entonces uno, ay Señor, ¿y yo qué le digo? Pastor, quiero hablar con usted. Muy bien. ¿De qué? Le pregunté, por adelantado, en el teléfono. De la iglesia. Oh, muy bien, claro que sí. Entonces hicimos la cita y él llegó un poco tarde. Pero él se invitó como a 6 u 8 hermanos. Y esos 6 u 8 hermanos los quiso poner contra mí. Y entonces empezaron a acusarme de cosas que no eran ciertas. Entonces lo que yo hice fue, saqué una pluma y saqué una libretita y empecé a anotar. Y yo hasta escribí, Señor, ayúdame. Yo no le dije nada. Los que estaban allí me vieron. Fue curioso porque varios de los que él trajo eran parientes de él. Y ellos no se dejaron convencer con las mentiras de su tío. Y para hacer la historia corta, yo dije, Señor, defiéndeme. El Señor me defendió. El Señor me defendió. Y les digo, Él es el mejor abogado. Él es el mejor abogado. Y dice la palabra que Él es nuestro abogado. Cuando Satanás nos acusa falsamente, el Señor es nuestro abogado. Entonces, mantengan la calma y observen al Señor luchar por ti. Y yo dije, Señor, tú pelea por mí, porque si yo voy a defenderme, la voy a regar, más me voy a meter al hueco. En ningún momento le levanté la voz. Entonces, como a la semana, me dice uno de los que estaban en la reunión, pastor, mi tío estaba diciendo algo. Pues no importa, deja a tu tío tranquilo. Y no, es que usted le gritó. Pero enfrente de otros familiares yo le pude decir, tío, el pastor no le gritó, yo estaba ahí, el Señor me defendió. No nos tenemos que defender, hermanos, el Señor nos defiende, amén. Vamos a la 19. Ok, en estas experiencias nosotros podemos experimentar la grandeza de Dios. El Señor conoce muy bien, mejor que tú mismo, tu situación, tus circunstancias. Cuando te atacan, cuando el enemigo te acusa falsamente. Pero que lo que Dios quiere es que no perdamos el enfoque, que nuestro enfoque sea Él. La grandeza de Dios, y esa la encontramos claro en su palabra. Entonces, vimos como el pueblo de Dios, los israelitas tuvieron miedo, pánico y se quejaron. Moisés, por otro lado, les dijo, no tengan temor, confíen en el Señor peleará por nosotros. Pero esto me pone a mí a pensar y yo he traído una ilustración de una lupa. Depende cómo tú mires tus problemas. Si tú tienes un problema y lo miras con una lupa, ¿qué va a pasar al problema? Lo ves más grande. Es como Sandy y yo ya estamos entrando a la cuarta edad. Y hay veces tenemos que usar esto para leer las recetas de las médicas. Entonces ahí estamos ahí. ¿Qué dice? Sí. Y esto engrandece. Depende de donde tú lo enfoques. Si tú lo enfocas en tu problema, no hay escapatoria, no hay salida. Pero si tú lo enfocas en el Señor, tu Dios, tu Creador, el Todopoderoso, y cada vez lo ves como Él es más grande y más grande y más grande y que pelea por ti, ese problema ¿cómo se va a ver? Cada día más pequeño, cada día más pequeño.
Y esa es la forma como Dios quiere que nosotros veamos nuestras situaciones y que aprendamos a confiar en Él. En la 21. Entonces, de la misma manera, tenemos que enfocar, tenemos que magnificar, poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, en el yo soy. ¿Quién te mandó? El yo soy. ¿Quién es el yo soy? El Todopoderoso, el Creador del universo, el que te salvó, el que te redimió. Ese es el yo soy. Y mirar lo que Dios está haciendo en ti. En ese momento, cuando tú estás frente al Mar Rojo, en esa situación imposible, Dios está obrando en ti. Aunque tú por el dolor no lo sientes. Es que el dolor muchas veces como que nos anestesia y no nos permite ver lo grande y poderoso y maravilloso que es nuestro Dios y Salvador. Entonces, en esos momentos tú puedes ver cómo, si te enfocas en Él, lo que Dios está haciendo en ti, lo que también Dios está haciendo por ti, porque Él está luchando por ti, y lo que Dios va a hacer a través de ti, porque Él no ha terminado la obra con nosotros. Amén, Él no la ha terminado. Entonces, vamos a la 22. Luego el versículo 15 y 16. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque imagínense ustedes, vamos a mirar a Moisés como el pastor. Él estaba guiando al pueblo de Dios, ¿recuerdan? Entonces, yo me imagino que Moisés estaba en grandes aprietos, porque mira, quejándose contra él, acusándolo contra él. Oye, ¿por qué no viniste a matar o que nos mataran aquí al desierto? Entonces Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo, dile a los israelitas que se ponga en marcha. Aquí ya les dijo: ok, marchen. Y el 16, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Entonces ya Dios le dijo: ok, ya estaban, aquí está el Mar Rojo, toma tu vara y extiéndela sobre el mar. Ahora, te toca a ti hacer algo. Yo te ordeno que extiendas tu mano, tu brazo, extiendas tu vara sobre el mar. ¿Quién abrió el agua? ¿Quién abrió el mar? ¿Quién lo hizo que fuera tierra seca? Dios. Pero ¿quién? Si Moisés no hubiera obedecido a Dios, pues el mar no se hubiera abierto. Es lo más probable. Entonces, toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Entonces, Dios quiere, cuando Él nos dice: haz esto, hazlo. Y tú lo vas a hacer, claro, todo lo que... somos humanos y nuestro entendimiento humano nos puede engañar. Que lo que tú hagas esté basado con la palabra. Y así tú vas a obedecer a Dios y no vas a obedecer a tus propios sentimientos o tus propias emociones. Por eso cuando alguien dice: Dios me habló, cada vez que alguien me dice: Dios me habló, ¿saben qué hago yo? Dímelo, ¿qué te dijo? Yo abro la palabra. Y si no está en la palabra, qué bueno que te habló a ti, a mí no me lo ha dicho todavía. Voy a esperar a que me lo diga a mí. Vamos a la siguiente. Entonces, Moisés usó su vara, lo que tenía en la mano. ¿Qué tienes tú en tu mano? Y cuando digo ¿qué tienes tú en tu mano? ¿Qué talentos, qué dones te ha dado Dios a ti? ¿Qué estás haciendo con ellos? Es hermoso ver cómo algunos de ustedes usan el talento del canto, la alabanza, tocar un instrumento. ¿Y para quién? Para la gloria de Dios. O enseñar, predicar. Ese es un regalo de Dios. Eso no es mío o del pastor. No, es un regalo de Dios. Pero la pregunta es, ¿lo estás usando para su gloria? Vamos a la 24. Dice: ¿quién se hubiera imaginado que Dios abriría un camino en medio del mar para que el pueblo de Israel pudiera caminar sobre tierra seca? Vamos a decir, es como ir de La Paz a Mazatlán, en tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios secó el mar, el fondo del mar, y pasó el pueblo caminando. Vamos a la 25. Entonces, debemos hacer la parte que Dios nos encomiende que nosotros hagamos. Este terreno, este edificio no se hizo solo, ha sido el trabajo de muchos hermanos. Y toda esta obra es para la gloria de Dios. El mantenimiento, por la gracia de Dios y con la ayuda de muchos hermanos. Yo siempre le digo a los hermanos allá en Guadalajara: hay trabajo por hacer. Ay, hermano, no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo le digo: abre tu Biblia. Y hay trabajo por hacer. ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha dado? Entonces,
El Señor quiere que los usemos. Y yo quiero compartir, y yo sé que ustedes también lo hacen, pero cuando comenzó la pandemia, nosotros decidimos, porque nosotros pues queríamos seguir reuniéndonos, igual como ustedes, decidimos hacer los servicios por el Zoom y el Facebook, igual que aquí, ¿verdad? Y Dios ha utilizado eso grandemente. Yo he estado orando por mi familia carnal, desde que me convertí, desde que recibí a Cristo en mi corazón. Y después de orar por mi familia por 40 años, mi nombre no es Moisés, no me llamo Moisés, 40 años, no. Pero orar por mi familia 40 años. Entonces íbamos a tener la predicación por el Facebook, en la sala de nuestra casa, y Dios me puso en el corazón, oye, invita a tu familia carnal. Entonces les mandé un mensajito. Dentro de 1 hora vamos a tener la predicación por la internet. Y ustedes están invitados. Yo ni sabía lo que había puesto yo ahí. Están invitados. De pronto comienza el servicio por Zoom y de Facebook. Y que yo voy viendo el nombre de una hermana mía. Y que veo el nombre de otra hermana. Y que veo yo a mi mamá ahí conectada, escuchando la prédica. Vi yo como a 4 hermanas. Y para hacer la historia corta, 4 de ellas recibieron a Cristo. Después de 40 años de oración. Vale la pena orar por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos. No se rindan, porque Dios es el Dios de lo imposible. El Dios del Mar Rojo, de las experiencias del Mar Rojo. Y yo no dejé de orar por mis hermanas. ¿Y saben qué? Desde que comenzó la pandemia, estamos llevando un discipulado por Zoom con ellas, porque ellas viven en una isla en el Caribe y casi nunca perdemos la reunión con ellas y están creciendo en el Señor. Y ya últimamente entendieron que ellas necesitan encontrar una iglesia local en Aruba, se llama la isla. Y ya la están buscando. Entonces me preguntan, y Sandy y yo les preguntamos, si fueron a la iglesia el domingo. No, es que fuimos a una, pero que miren, enfóquense en la palabra, no en aquel o aquella. Fuimos a otra, pero entonces pretextos, ¿verdad? Pero Dios está obrando en ellas. Pero para ir terminando, vamos a la 28 ahora. Dice en el versículo 19, entonces el ángel de Dios que iba frente al pueblo, Dios estaba guiando a su pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios guiaba a su pueblo por una nube, una columna de fuego también en el Antiguo Testamento? Bueno, en ese momento Dios pasó atrás, dice. Entonces, eso me pone a mí a pensar, muchas veces en nuestras situaciones, hay veces que no sentimos a Dios. ¿Dónde estás, Dios? No te siento, no te veo. Y muchas veces parece como que nos abandonó. ¿Y por qué me dejaste aquí, Señor, con esta situación? No es que te haya dejado allí con esa situación, es que tú no lo ves, tú no lo sientes, pero Él no se ha ido. ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Él está contigo. Yo recuerdo hace poco hablando con un hermano que perdió a su esposa de un tumor en la cabeza y nosotros le llamamos con frecuencia, ¿cómo estás? Y un día nos dice, me siento solo. Y ellos no tuvieron hijos. Siento que Dios no me escucha. Siento que Dios me abandonó. Siento que mi esposa me dejó. Y Sandy y yo estuvimos platicando con él, escuchándolo, porque una de las cosas que estamos aprendiendo últimamente es que en la consejería hay que escuchar más que hablar. Es una característica de un buen consejero, escucha más, habla menos. Y nosotros escuchándole y pudimos identificarnos un poquitito con su dolor porque era nuestra amiga también. Y le dijimos, mira,
Yo no sé cómo decírtelo, pero Dios está ahí. Y yo lo viví, lo he vivido y lo hemos vivido. Y en el ministerio se vive mucho eso. Se siente uno solo hay veces. El Señor está contigo. El Señor conoce tu situación. Sigue confiando en Él. Y para la gloria de Dios, Él todavía está activo en una iglesia allá en Estados Unidos y enfocado en Dios. Y entonces nos dijo, gloria a Dios. El Señor me habló a través de ustedes. Y Dios quiere hacer eso hoy en día. Quiere hablarte a ti a través de su palabra. No sé cómo está tu corazón en este día, pero Él no te dejará. Vamos adelantando a la 30. Dice en el versículo 31, capítulo 14 también todavía, porque aquí sucede algo interesante. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente. Importante esas dos palabras, temor reverente, van juntas, de Él, de Dios. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. ¿Qué hicieron hace poquitito? Se quejaron. ¿Por qué nos trajiste aquí? Ahora, viendo que cerró las aguas, eliminó a todos, porque el faraón venía con todo y con lo mejor de su artillería, sus mejores carrozas y caballos y todo lo que él tenía, y los israelitas, ese es mi Dios. Ahora sí. Y le decían a Moisés, me lo imagino, ese es mi pastor. Pero hace unos momentos se quejaban, decían lo contrario. Entonces, ahora estaban mirando lo que Dios estaba haciendo en él y aprendieron o fueron recordados nuevamente confiar en ese líder que Dios les puso. Moisés no era perfecto, igual que cualquiera que estamos aquí al frente. Tenemos muchos defectos, pero el Señor está obrando, hermanos. Ustedes, por favor, mírennos cada día menos a nosotros. Ay, qué gordito estás. No, mírame menos mí afuera, mira mi corazón. Y claro, sabemos que Dios es el único que mira el corazón y que escudriña el corazón. Pero miremos al Señor en las personas, es lo que quiero decir. En el 31, ya en conclusión prácticamente, cuando entre en tus experiencias, cuando tú te encuentres en esas experiencias, mi pregunta es, ¿serás como los israelitas, que te llenarás de pánico, de miedo y quejas? ¿O serás como Moisés, que confías en Él? Vamos a la 32. ¿Cómo miras tú tus problemas? ¿Magnificas tus problemas? ¿Los haces más grandes de lo que son? ¿Los haces tan grandes que hasta piensas que es imposible para Dios? ¿O te enfocas en el Dios Todopoderoso y cada vez tus problemas se van a ver más y más y más pequeños? Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. En la 34, recuerda que los caminos de Dios están mucho más allá de nuestra imaginación. El Señor hace cosas increíbles. Con nosotros hay una infinidad de pruebas de que el Señor nos ha sostenido en muchas experiencias del Mar Rojo. No habría tiempo para contarle muchas de ellas, pero sí, en ocasiones que, como nosotros vivimos por fe, en una ocasión una iglesia dijo, ya no les vamos a apoyar. Y nosotros, ok, Señor, si no nos apoyan ellos, pues no hay problema, síguenos apoyando tú. Y de pronto, a las pocas semanas, nos llama otro pastor y nos dice, Carlos, Andy, queremos apoyarles. Pero ni conocíamos la iglesia esa. Y entonces queremos tener una reunión con ustedes por Zoom, una cita con ustedes, una entrevista. Y nos entrevistaron. Y entonces nos dijeron, bueno, queremos apoyarles. Y nos comenzaron a apoyar sin nosotros conocerlos, a ellos. Ahorita en este pasado noviembre los conocimos por primera vez a la iglesia. Conocíamos al pastor, pero no a la iglesia. Y el Señor es fiel, hermanos. Y no sé en tu vida, en tu etapa de tu vida en este momento, qué situación del Mar Rojo tú estés enfrentando hoy en día, pero el Señor está contigo.
Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Ponte en marcha, no te quedes quieto, confía en el Señor, sigue caminando con el Señor y el Señor está contigo y el Señor te llevará al otro lado. ¿En qué número vamos allí? ¿No dice? Quiero ir a la número 35, ya para ir terminando, y quiero leer algunos versículos en el libro de Isaías. Isaías 43. Y estos versículos son a forma de oración. Y yo la quiero leer y ustedes la pueden seguir allí, porque lo he puesto en forma de oración. Y dice: pero ahora, oh creyentes de la Iglesia Comunidad Bíblica Los Cabos, escuchen al Señor. Dice, quien les creó. A mí me gustaría detenerme allí en un momentito, porque lo que Dios nos va a decir por medio de su palabra es muy cierto. Y me gustaría que lo vivamos. Me gustaría que cada uno de ustedes diga, por favor, su primer nombre o como te llamen. Al conteo de 3. Cuando yo cuente 3, quiero que digas tu nombre. 1. Yo voy a decir el mío también. 1, 2, 3. Carlos, ahí se me olvidó. Carlos, el Señor me está hablando a mí por medio de su palabra. No tengas miedo, Carlos, porque he pagado tu rescate. Este es Dios hablándote y a mí. Te he llamado por tu nombre, Carlos, Conchita, Isra, Arturo, Lucy, como te llames. Eres mío. Él te compró, ¿recuerda? Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. No sé si alguien está pasando por aguas profundas. El Señor está contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Porque eres muy precioso para mí. ¿Sabes tú? Tú eres precioso, preciosa para Él. Tan precioso, tan preciosa que murió por ti. Recibes honra y yo te amo. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas. El Señor abrió camino e hizo una senda seca a través del mar. Y yo quiero pedirle al grupo de alabanza que si por favor pasa al frente y vamos a terminar con esta alabanza. Y esta alabanza quiero que la cantemos todos, pero que la cantemos en forma de oración. ¿Crees tú que el Señor está contigo? Y yo no sé en qué situación tú te encuentres ahorita en este momento. No sé qué experiencias del Mar Rojo hayas tú vivido o vivirás mañana, pero el Señor sí lo sabe, hermano. Y el Señor está contigo y el Señor te conoce. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Señor es tu Señor y amo y creador de ti, quien te compró de la esclavitud del pecado. Quiero que esta alabanza, si nos ponemos en pie, por favor, la cantas con todo tu corazón, en forma de oración, diciéndole al Señor: gracias, Señor, porque tú abres caminos. Tú abriste caminos, Señor, cuando yo estaba en esa experiencia del Mar Rojo. Tú abriste caminos, Señor.
Vamos a orar. Querido Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú abres caminos donde pensamos que no los hay. Señor, en esta tarde te pedimos perdón por nuestra falta de fe. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad. Te pedimos perdón por tratar de ayudarte, Señor, a solucionar nuestros problemas, nuestros imposibles. Te pedimos perdón porque hemos sido egoístas, no hemos confiado en ti, Señor. Cuando tú tienes todo el poder para abrir caminos, nosotros hemos tratado de abrir caminos por nuestras propias cuentas, Señor, perdónanos. Padre, tú conoces cada uno de los corazones que están aquí en este momento, en este día, Señor, y aquellos que también nos están escuchando, Padre. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus experiencias del Mar Rojo, Señor. Y tú, Señor, quien eres el Dios de la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo te pido, Padre, que tú toques los corazones de cada uno de los que te están escuchando, Señor, o que están escuchando esta oración, Señor. Si alguien aquí aún no le ha entregado su corazón a Cristo, obra, Señor, en esa persona. Si alguien aquí se ha alejado de ti, Señor, por favor, ayúdale a que levante la mirada, te pida perdón y se vuelva a encarrilar en tu camino, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible. Gracias porque, Señor, en este lugar, un terreno lleno de cactus, un terreno donde habían puercos, habían animales que apestaban en todo el vecindario, Señor. Tú ahora lo estás usando y de aquí sale un aroma grato, agradable a ti, Señor, y para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Pero yo recuerdo, Padre, que antes de tener ese terreno, yo le dije a la congregación, con terreno o sin terreno, vamos a alabar a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora lo hacemos con terreno, pero aunque no lo tengamos, te tenemos a ti, Señor. Gracias, y para ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Ven. Hemos tenido un grato tiempo en esta celebración de aniversario, año 23 de la Iglesia de Comunidad Bíblica, y pues ya vemos a las hermanas que nos están castigando con el olor de la comida, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahorita para tener los alimentos, pero sería bueno, hermanos, si podemos tomarnos una foto en la iglesia. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, primero vamos a orar por los alimentos. Después quiero pedirle a los varones amablemente si pueden poner sillas en toda la parte de aquí adelante, por favor, para que se puedan sentar las damas. Y ya en la parte de atrás pueden estar parados algunas o algunos, y ya en la parte de acá pues nos podemos parar otros para poder entrar todos en la foto. Después de eso, inmediatamente ponemos las mesas, las sillas y nos sentamos para comer. ¿Qué les parece? Todavía tenemos dos cosas especiales que les queremos mostrar. Entonces, por favor, para que ahí si le están diciendo, ya vente a la casa, vamos a ver el partido o algo, diga, espérese, todavía hay algo bueno que estamos aquí haciendo en la iglesia. Vamos a orar entonces por los alimentos. Señor y nuestro Dios y Padre Celestial, gracias por esta bendición, este tiempo juntos, Señor, para adorarle. Gracias, Señor, es dulce la comunión entre hermanos y es gran gozo, Señor, compartir esta alegría con el pan de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Pedimos que nos bendiga, Señor, y este tiempo siga siendo un tiempo agradable en su presencia. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, si de favor, hermanos, me ayudan para poner las sillas y vamos haciendo esto